Buenos días a todos. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes en el día de hoy. Que el Señor nos ayude a entender y que el Señor me ayude a poder dar de lo que yo siento que Dios me habló y que Dios ponga las palabras, porque de verdad que si Él no pone las palabras, no nos podemos dar a entender las cosas. Que Dios, Padre, en el nombre de Jesús, que lo que tú has puesto en nuestro espíritu, Señor, podamos, que tú nos des las palabras para darle a entender, Señor, con claridad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, porque Él es que sobrevé, Él es que da a entender las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y yo quería compartir, vamos a comenzar buscando en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 18, versículo 6. Aquí está hablando del rey David y era una época ya casi, ya cuando David estaba un poco ya más maduro y ya David había derrotado a los filisteos, había derrotado a los de Moab, había derrotado al rey de Soba, a los sirios, a los edomitas. O sea, David ya había pasado el problema de Absalón, había vencido, había pasado el problema de Goliat y Dios le había dado victoria a David. O sea, David era una persona ya que conocía al Señor. Era una persona que había caminado con el Señor, que Dios le había dado victoria en muchas cosas. Y dice, puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presente. Y ahí más atrás narra en el 18 y 17 muchas victorias que él obtuvo. Y dice, trayéndoles presente, porque Jehová, oigan bien, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Qué cosa? Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y ahí en el versículo 14 dice, reinó David sobre todo Israel. Israel no se había dividido. Y dice que reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y vamos a buscar ahí mismo en Crónica, en Primera de Crónicas 21:1. En Primera de Crónicas 21:1. David había sido una persona que Dios lo había usado para tantas cosas en Israel, pero sobre todo para vencer los enemigos y tomar control de Israel completo, de la tierra prometida. Y dice, pero pasó algo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y la palabra incitar, yo la busqué en muchas definiciones. Dice que incitar es instigar, es provocar, es estimular, es empujar. Pero hay una cosa que me da mucha, que me parece como funny, como dicen en inglés, porque dice que también es dar alas. Dar alas. Y nosotros en nuestro lenguaje común usamos mucho cuando una persona se levanta, ¿no? Y dice, wow, parece que ha cogido alas, ha cogido vuelo, ha cogido... Y parece ser que nosotros, el que mire que esté firme, que vea que no caiga, porque David no está en un tiempo comenzando. David, este no fue en los tiempos de Goliat, donde David era un muchacho. Estos fueron tiempos donde los últimos tiempos de David. ¿Qué cosa? Y en los últimos tiempos, con toda esta madurez, él ya había escrito el Salmo 22.
donde vivió como nuestro Señor Jesucristo lo que él vivió en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel, le incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan. O sea, está hablando Israel, Beerseba era en la parte sur, la más baja, hasta Dan. O sea que hiciera censo. Y lo que leí en el otro versículo dice, pero Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y ahora a David fue incitado y como que cogió alas. Así como este rey, Usías, dice que cuando él creció, cuando él se sintió grande, él comenzó a confiar en sus propias fuerzas. Eran gente madura, Señor. David no era el muchachito que fue con la piedra y bueno, no era ese. Era otro. Pero para los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Y qué cosa más tremenda. Dice, y entonces Joab se preparó para hacer, pero Joab le dice, y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey Dios mío, rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel, porque Joab se dio cuenta, discernió de lo que David estaba haciendo. La única nación sobre el globo de la tierra, la única nación que ese Dios todopoderoso era el que vencía, era Israel. La única. Sabemos que todas las naciones siempre hacen alarde de sus ejércitos, China, de sus armas de guerras, de cómo pueden vencer a las otras naciones del mundo y exhiben todos sus armamentos. Y aquí David estaba ya dejando la confianza en Dios y confiando en sus propias fuerzas. Él estaba confiando en el número del ejército de Israel. Wow. Aleluya. Y dice, en el 6 dice, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locadamente. En mi país había un presidente que cuando alguien la regaba, alguien hacía algo, decía, metió los dos pies en un zapato. David aquí metió los dos pies en un zapato. Imagínense lo incómodo que puede ser usted tener dos pies en un zapato. David aquí la regó. Él se dio cuenta después. Y dice, y Jehová habló a Gad en el 9, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y diles, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de una de
escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel, así como David mandó a hacer el censo desde Berseba hasta Dan, así mismo el ángel iba a entrar. Iba a ser mortandad, iba a haber una peste. Peste es por lo que puede estar pasando ahora mismo. Peste era una enfermedad contagiosa, a veces no eran contagiosas. Y vemos que el mundo, cómo está construyendo el mundo en su propia confianza y cómo están viniendo estas pestes y todas estas cosas que no se pueden controlar. Y cuando le dice esto, bueno, 3 años, David lo piensa, dice 3 años de hambre. Bueno, él quiere erradicarnos. Porque ¿cómo puede permanecer una nación con 3 años de hambre? Y después le dice 3 meses de tus enemigos, que va a haber la espada de tus enemigos en tu nación, venciéndolo. Y ahí David dice, bueno, es muy difícil porque David había luchado toda su vida desde que comenzó joven en contra de todas esas naciones que eran crueles, que eran malas, que eran naciones que estaban dirigidas por potestades en contra de Israel. Y él sabía lo cruel que eran esas naciones. Y él sabía que en esas naciones no había ninguna esperanza porque no estaba el Dios de la esperanza, el Dios de toda misericordia. Él lo sabía en su corazón. Él dijo, no caiga yo, le dijo. Más abajo dice. Entonces, en el 13 dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son eternas. Son en extremo, dice, son muchas en extremo. Pero no caiga en la mano de los hombres. Qué lindo, ¿eh? Él tenía mucha sabiduría. David tenía algo lindo, que David cometía un error. La Biblia dice que los que permanecen pecando son los que no son, pero todo el mundo puede cometer errores, hermanos. La diferencia de David era que David se arrepentía y David lo hacía de corazón. David se arrepentía. Aquellos que practican el pecado no son hijos de Dios, pero nosotros pecamos, hermano, y podemos caer en cualquier ocasión. Pero hay algo, hay una actitud en los hijos de Dios de que buscamos el perdón de Dios y está la sangre de Jesucristo que nos limpia. Y eso hizo él. Y dice, que caiga yo en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, y dice, en extremo, pero que no caiga en la mano de los hombres. Así Jehová envió una plaga, una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. ¿Qué cosa? ¿Y cuál es la razón que el ángel entró ya a Jerusalén? Estaba destruyendo, quizás desde Berseba, iba para arriba, todo el norte, porque supongo que no empezó desde arriba, no habla de eso tampoco, pero parece que ya iba a Jerusalén. Había muerto mucha gente ya. Y dice,
Y miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. En la segunda parte del 15 dice, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Qué cosa. Cómo la Biblia comienza. Ustedes se recuerdan cuando estábamos en la escuela que la profesora nos hacía una pregunta y nosotros no sabíamos a ver si decía uno, pero profe, dame por lo menos una orejita. Por lo menos dame un indicio de algo. Déjame para ver si yo refresco la memoria. Y la palabra de Dios dice la Biblia que en este lugar, en la Biblia hay que ponerle mucha atención a muchas cosas, a los lugares. Hay elementos como la sangre que menciona en muchas partes. Hay cosas muy importantes en la historia que todo se va uniendo en sí. Y dice, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Y siempre la palabra nos da esa orejita de elementos, de lugares, como el altar y aquel lugar que vamos a ver cuál era ese lugar. ¿Qué cosa? Pero le dice un altar. A Abel le dio la orejita y el espíritu de Abel discernió y dice que él ofreció sangre. Bien, la revelación de Dios viene desde Génesis. Y mientras más días pasa, más claramente vemos el plan de Dios sobre los seres humanos. Por eso dice un salmo que un día emite sabiduría a otro día. ¿Qué cosa? Porque mientras vamos pasando los días, entendemos y esto es historia desde el principio hasta el fin, hermanos. Esto ya él lo declaró todo, hermanos. Y cada día notamos que él es la verdad. Que él es el Dios todopoderoso que hizo la creación. Porque desde Adán comienza a hablarle a este muchacho y le dice, mira, con sangre, y al otro con obras. Y comienza a darle una orejita. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo es él? Comienza a revelarse. Y desde Adán hasta Abraham hay muchos años. Y de Abraham hasta David hay muchos años, hermanos. O sea, lo que él declaró se cumple. Y científicamente vemos que Dios es Dios. ¿Por qué? Porque conoce el presente, el pasado y el futuro.
Es increíble. Y entonces dice, y el ángel de Jehová en el 18 ordenó a Gad que dijese a David que subiese a construir un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijas suyas que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, dice, en el 21 dice, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su precio, por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar, dijo David a Ornán, por aquel lugar, el precio de 600 ciclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar. Increíble. Cuando él ordenó allí el altar, vino fuego y encendió el holocausto del cielo en aquel lugar. Pero David, entonces dice en el 22:1, ahí mismo, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. La casa estaba, el tabernáculo estaba en Gabaón, el otro. Pero aquí ya David había recibido instrucciones de este lugar, de construir un altar. Y dice, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto. En Segunda de Crónicas, ahí mismo 6, más adelante, en Segunda de Crónicas 6:12, ese lugar que Dios escogió, ese lugar fue donde se construyó el primer templo de Jerusalén. El primer templo de Jerusalén se construyó en ese lugar en la era de Ornán el Jebuseo. Allí fue que paró la mortandad, allí fue que Dios perdonó. Y dice en el 6:12, dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Y en el 14, sigamos en el 14 ahí, dice, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti, de todo corazón. En el 17 dice, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cumple tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo
y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ore delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar el cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo oran en este lugar. Asimismo, que oiga el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Hermano, este era el templo de Jerusalén. Por esto que Salomón está diciendo, hay una dedicación ya, porque el templo ya lo habían hecho. Y Dios había elegido a Salomón, porque Dios le dijo a David que él no iba a construir el templo, porque él había estado en batalla y había derramado mucha sangre. Pero uno de sus raíces iba a surgir, y este era Salomón. Y ahora podemos entender cómo estos judíos ortodoxos, de lo que usan la kippah, que eso viene como a raíz del siglo XVIII, esos judíos ortodoxos sumamente religiosos, lo que vemos en Brooklyn, lo que vemos por aquí, vestidos de negros, que piensan que por su forma de seguir el judaísmo están más cerca del cielo que todo el mundo. Y por eso es que cada judío de ellos iba a Jerusalén a adorar a todas las fiestas. A este templo era que iba. Por eso era que ellos iban cada fiesta, cada año, y cuando ellos querían orar por algo, iban a ese templo, porque ahí era que Dios escuchaba. Según lo que está hablando aquí Salomón. Y sigue contando, dice, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche en el 20, sobre el lugar el cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y que oigas y perdones. Si alguno pecare contra tu prójimo, y si extendiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al impío y a darle conforme a tu justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrocado delante del enemigo por haber prevalecido contra ti y se convirtiere y confesaren su nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Entonces aquí está narrando, ahora podemos entender por qué los judíos ortodoxos, esos que vemos en ese templo, que bueno, el segundo templo fue construido y quedó nada más el muro. Y vemos que ellos van a dejar las oraciones ahí, a orar ahí. Y es por esta razón que ellos hacen eso. Pero hermanos, ese mundo religioso, ellos van allí, pero ellos van sin sangre. Porque ellos no creyeron. Ellos no creyeron al Mesías que vino y derramó su sangre. Ellos están esperando y ellos están todavía en este tiempo. Y este tiempo, mi hermano, hace 2000 años, más de 2000 años. Todavía ellos están esperando al Mesías. Y por esa razón ustedes ven que ellos van a ese muro y dejan las oraciones. Por esta razón aquí. En Segunda de Crónica ahí mismo, 3:1.
En Segundo de Crónicas, ahí mismo 3:1, dice, y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Y dice que la comenzó, ¿dónde la comenzó? Dice, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Dónde comenzó a edificar la casa? En el monte Moriah. El monte de Moriah quedaba frente del monte de Sión. Y vamos a buscar en Génesis 22:1. En el libro de Génesis 22:1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a dónde, a tierra de qué, de Moriah. Esto es precioso. Esto es muy lindo, mi hermano. En aquel lugar donde Dios paró la peste y donde Dios para todas nuestras pestes, todo nuestro pecado, en aquel mismo lugar fue que pasaron aquellos acontecimientos que son tan relevantes, tan preciosos, porque allí fueron las promesas de nosotros. Allí fue el pacto. Hubo muchos pactos, pero este pacto es sempiterno. Este pacto es eterno, el que se hizo aquí. Y fue en el mismo lugar. Y dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Ese era el hijo de la promesa. Quien había recibido la promesa tenía que ofrecer el primogénito. Todos nuestros pecados están ahí. Y esto es glorioso porque entre David y Abraham hay mucho tiempo. Mucho tiempo, hermanos. Como Dios dice que un día emite sabiduría otro día y entendemos después. Cuando pasa un día, hay más sabiduría de Dios revelada hacia nosotros. Porque comenzamos a entender según lo que pasa, los eventos que pasan. Cuánto apreciaron, dice ver los profetas, lo que nosotros hoy estamos y viendo, oyendo y viendo. Dice que ellos indagaban, ¿qué persona? Esto es increíble. Y dice, toma ahora tu hijo, tu único. Sobre esto estaban las promesas. Esto es una locura. Como Dios le dice, después que, oigan bien, Abraham está viejo ya. Él tiene las promesas encima, pero él no tiene un heredero. Y ahí está Sara, que, como dice un amigo mío, un predicador, la plomería no le trabajaba ya. Ni Abraham tampoco. Y Dios hace un milagro y le arregla la plomería a esa gente. Y Sara se ríe. Y Sara dice, bueno, yo me imagino a Sara que tendré deleite después de... ¿Qué cosa?
Cuando se le aparecen aquellos tres señores que se le aparecieron, y Dios sigue siendo milagro tras milagros. Y aquel que estaba, la palabra de Dios, la flecha de Dios estaba sobre Isaac. Y ahora Dios le dice a Abraham esto que le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y yo veo el amor del Padre. Dice que él no escatimó. No escatimó ni a su propio hijo. Esto es de considerarlo en nuestras vidas. Nosotros le servimos al Señor por el amor que Él derramó sobre nuestros corazones y el entendimiento que Él nos ha dado. Por eso servimos y lo hacemos de una manera voluntaria. No estamos practicando el pecado, pero sí podemos caer en cosas. Pero esto es de considerarlo. Así como Abraham, tipo del Padre, no escatimó. ¿Qué figura nos muestra de Abraham? El amor del Padre. No valoró ni a su propio hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por todos nosotros. Y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. Judíos, griegos, gentiles. Y dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Cómo amaba el papá, el Padre, a Jesucristo? Yo algún día quiero comprender, cuando yo llegue al cielo, le voy a decir, cuando Él estaba sobre la cruz, ¿qué tú sentiste? ¿Qué pasó ahí? Porque ahí pasó algo que yo no lo puedo entender con mi mente. Pero tengo muchas preguntas. Yo vi una vez una película de alguien que era cristiano común como nosotros, y le mataron la hija. O sea, la hija la violaron, hicieron muchas cosas. Y él se puso bien rebelde con el Señor. Y él dice que él tuvo un encuentro con el Señor. Y él le hacía preguntas, le decía que cómo él permitió eso, que cómo es, porque la niña, él después descubrió de cómo fue la niña violada, todo lo que le pasó a la niña. Que él no podía entender que un Dios que lo amaba a él permitiera esas cosas. Y él está en una película, está en un libro, y dice que el Señor le contestó a él, le dijo que así como él no comprendía eso, que un día él le iba a explicar, pero que su hijo le hicieron lo mismo en la cruz del Calvario. Hermano, de ir a la cruz no estamos exentos nadie, porque el hijo de él fue a la cruz. El evangelio de la prosperidad quizás te dice otra cosa, que va a tener muchas cosas. Pero el evangelio verdadero te dice que vamos a pasar por situaciones muy difíciles. Y dice, a quien amas y vete a tierra de Moriah, al mismo lugar, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que yo te diré, te voy a señalar. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbodó su asno
y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham estaba en Berseba y tenía que caminar hasta casi mente a Dan. Jerusalén estaba debajo de Dan. Y dice, literalmente dice que el camino es de 3 días. Y ahora yo veo que lo sacan de aquí. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y yo busqué, porque esta palabra, cuando yo la andaba buscando, yo busqué dónde fue el primer lugar donde se menciona la adoración. La palabra adorar. Y esta fue la primera vez donde la Biblia dice, declara esta palabra en esta acción de Abraham. Qué lindo, ¿eh? Y dice, y se levantó del lugar, y entonces dice, en el 5, al final dice, yo el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo él sabía que iba a volver? Porque él sabía las instrucciones de Dios. Él sabía que Dios le dijo que sacrificara a su único hijo, a quien amas. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué cosa? ¿Cómo Dios, a través de una historia que la puede entender desde el más inteligente hasta el más ignorante, diría yo, no la palabra usando la ignorante como despectivamente, sino palabra gente que no ha tenido educación, ¿no? Que ignora muchas cosas, que no sabe muchas cosas. ¿Cómo ese Dios hace una historia y dice Romano que a través de las cosas hechas él se ha dado a entender? Y cómo nosotros podemos a través de esa historia entender las profundidades. Cómo él puede revelarse alguien tan grande como Dios. Tiene tanta sabiduría, dice que insondables. O sea, no hay fondo en la sabiduría de Dios. A través de esa historia, y dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Qué lindo. Aquí nos está dando una orejita ya de lo que iba a pasar en el futuro. Nos está dando un indicio, y Dios siempre comienza desde el principio a darnos orejita. Y comienza a armar ese rompecabezas. Como él lo sabe hacer. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero, en el 8, para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar, Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el mismo ángel que detuvo, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Dice que en la ladera, oigan bien, la ladera de este monte, que estaba frente al monte de Sión, era donde estaba el Gólgota. Era donde estaba el Calvario, hermanos. ¿Qué cosa? Dice que Dios en un salmo, que Él es el que hace conocer las cosas desde el principio, lo que va a pasar en el futuro. En aquel lugar, en la ladera, no sé en qué lado del monte, pero era por ahí. Allí fue donde nuestro Señor fue crucificado por nosotros. Allí fue que David fue perdonado. Allí fue que Olguita fue perdonado. Allí fue que todos nosotros, los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, fuimos perdonados. Esto es precioso. Esto es muy lindo, hermanos. Y esto no se desarrolló en 2 días. El Dios omnisciente que conoce el futuro, que el presente, pasado y futuro está delante de él, lo hizo. Y por eso nos podemos dar cuenta, podemos erradicar toda duda, hermanos. Ya sea la duda que venga racional, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro conocimiento. Toda paja, todo lo que no es. Allí fue que Dios le prometió a Abraham todo lo que le prometió. Qué lindo. El Señor se proveerá de cordero. Y una cosa interesante, la sangre es lo que nos justifica delante de Dios, es lo que nos perdona, es lo que nos establece en Él. Pero ha habido muchas malinterpretaciones porque en realidad Él nos dio el nombre de Jesús para luchar en contra de otras cosas. Pero lo que pasa es que cuando estamos bajo ese pacto, bajo esa sangre, el juicio de Dios no viene sobre nosotros. Y le quita toda, oigan bien, le quita toda abertura, toda brecha al enemigo. Porque la sangre nos cubre. Y no hay juicio sobre los que están bajo ese pacto. Él con su sangre nos cubrió, hermanos. Él sació la ira de Dios, la ira que Dios tenía cuando ese ángel vino a Jerusalén, cuando vio aquel lugar. Digo, espérate. No importa lo grande que sea tu pecado. Si tú vienes a aquel lugar donde fue derramada esa sangre te cubre y no habrá más juicio para los hijos de Dios. Otra cosa que aprendemos que el Señor me dijo, nosotros estamos acostumbrados, dice que la gracia de Dios, me parece que en Tito dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia salva.
Y nosotros estamos acostumbrados a recibir a ese Dios de gracia, recibimos su gracia, su perdón, recibimos su misericordia, no entendemos cómo Él nos ha perdonado, porque hemos caminado todas nuestras vidas en contra de Él. Pero una cosa que el Señor me enseñó, ya que tenemos conciencia de todo lo que estamos hablando ahora, yo le decía a Paul que una cosa es conocer de Dios y otra cosa es, hay mucha gente que conoce de Dios. Hablamos de la hermana Mercedes, hablamos de cosas. Yo le dije, la diferencia es entre la hermana Mercedes y mucha gente que no me gusta comparar, pero para ver lo que yo, o sea, para exponer lo que yo aprendí mucho de ella, en el sentido de que la hermana Mercedes, ella conoció, pero ella caminó en lo que conoció. Caminó, o sea, ella lo caminó. Ella caminó con Dios. Y a veces nosotros hemos recibido su gracia y dice que su gracia no es para salvación, no es para andar libremente haciendo cosas contrarias, ¿no? Pero una cosa linda que me enseñó el Señor, una cosa es recibir la gracia y otra cosa es para con otros caminar con gracia. Caminar con gracias. Quiero que lo agarren. Ejemplo, y sabemos que los que tienen la naturaleza de Dios, Pedro dice muy claro, lo que hemos sido participantes de la naturaleza divina, porque no es en la carne que podemos lograr esto. Pero esa gente que murieron en el Coliseo romano y morían con las manos levantadas. Aquel Esteban que aún siendo apedreado pudo decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Una cosa es recibir la gracia para ti, pero también hay una gracia que se da a otros. Cuando esos hermanos estaban siendo quemados, y no tan solamente vamos a ponerlo muy dramático, cuando nosotros nos ultrajan, cuando nosotros nos maldicen, esa naturaleza tiene la capacidad de comportarse como él anduvo, con gracia. Y dice que esa gracia salva, porque a mí no hay nadie que me diga que cuando tú estás ofendiendo a alguien y esa persona te trata con gracia, algo pasa en el corazón de esa persona. Algo le llama la atención a esa persona. ¿Por qué él se comporta de esa manera si yo lo estoy ofendiendo, si yo lo estoy ultrajando, si yo lo estoy agrediendo? Y es preciosa la gracia de Dios. En Primera de Crónicas 21 y 18. Vamos a Crónica. Y dice, y lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo para entrar a otra cosa que quiero comentar, a hablarle. Y dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ordán Jebuseo. Y no sé si todos sabemos lo que era una era. Una era una parte plana, diría yo, una superficie plana, a veces rocosa, y la era donde se tiraba el trigo, donde se ponía el trigo. Y allí era el lugar donde se separaba la paja del grano. La paja del grano. Primero se molía y con un aventador se tiraba al aire y el viento que soplaba se llevaba la paja. Y busquemos ahora a Mateo 3:11, el libro de Mateo 3:11.
Y ahora podemos entender más claramente, yo lo entendí por lo menos así, lo que Juan venía diciendo. Oye, este lugar era precioso, dice, que allí separaban el trigo de la paja. Entonces, en el 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él los bautizará, ¿dónde? En Espíritu Santo y fuego. Él fue el hombre que comenzó, que decía Isaías, la voz de uno que clama en el desierto, que era una señal de que iba a aparecer el Mesías. Y esto se cumplió literalmente. Y no tan solamente el advenimiento del Mesías, sino del Espíritu Santo. Y oigan lo que dice más abajo en el 12, dice, su aventador está en su mano y limpiará ¿qué? Su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Hermano, esto es precioso. Dice que su aventador está en su mano. Porque había venido ya el Mesías, pero después venía el Paracleto. Y Juan lo dijo bien claro, el que vean así, este es el que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. O sea, el poder del Espíritu Santo iba a estar no tan solamente fuera, sino en nosotros, pero no tan solamente en nosotros. Él nos iba a bautizar con su Espíritu Santo, con su poder. Porque hay una combinación entre su naturaleza y su espíritu. ¡Pum! Son uno. Pero el trabajo del Espíritu Santo, dice, qué lindo. Y dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Por eso dice, y yo estaba meditando, y dice que él lanzó nuestros pecados. ¿Dónde lo lanzó? En lo profundo. Porque el mar, según los científicos, es insondable también. No lo han encontrado. Es insondable. Entonces es imposible encontrarlo. Pero aquí dice que él va a quemar la paja y que esa paja va a permanecer en un lugar quemándose, que nunca se apagará. O sea que la vida pasada nuestra, hermanos míos, por Dios, está en un fuego quemándose, siendo triturada, para que nosotros no tengamos ni memoria de esas cosas. El Señor perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados y los perdonó en aquel lugar. Por eso los detalles en la Biblia son muy importantes. Y dice que después de que vino el Espíritu Santo, cuando Jesús iba a ascender al cielo, en el libro de los Hechos, después de 50 días se celebra la fiesta de Pentecostés. Y después Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén hasta que venga el poder del Espíritu Santo. Y dice que a los 50 días, a los 49 días me parece, que descendió en el aposento alto. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando recibimos a Jesucristo, después recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Pero si no recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es como una bicicleta
usted ve las cadenas de la bicicleta cuando usted quiere dar pedales que no tiene grasa. Es bien difícil. Es como una cadena que no tiene grasa. Pero cuando recibimos el poder del Espíritu, es como cuando tiene grasa, ¿cómo caminamos? Suavemente le damos. No tenemos que esforzarnos. No tenemos que esforzarnos. Y busquemos en el libro de los Hechos 18:24. En el libro de los Hechos 18:24. Este era un varón que conocía la palabra, Apolos. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. Si no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, procuremos la llenura del Espíritu Santo. Porque es caminar con una bicicleta. Y para la dirección de Dios, el Espíritu Santo es el GPS que nos lleva a Jesucristo. Él es el verdadero GPS. Dice, llegó entonces a Efesio un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente en lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hermano, en las congregaciones hay muchas personas como Apolo. En una ocasión, más adelante, Pablo se topa con unos discípulos, me parece que eran Efesios, y le preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si hay. Tenemos que sobrever y ver las personas en nuestra congregación que todavía no han recibido el GPS, que es el Espíritu Santo, para llevarnos a ese verdadero Dios. Y por eso Jesucristo dijo, mi carga es ligera. Porque ya no es sobre nosotros, es con el poder de su Espíritu. Y por eso, mi hermano, cuando dice en Gálatas que si recibimos el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿qué ha pasado? Por eso no hay manifestación de los dones, porque todos son del Espíritu. Y cuando no hay visión, cuando no hay liberación, cuando no hay profecía, cuando no hay esas cosas, hay cosas que tienen que llamarnos la atención. Le digo algo, el libro de los Hechos, escúchenme bien, el libro de los Hechos, desde que Jesucristo vino hasta que venga, es un presente en nuestras vidas. Debe ser un presente en nuestras vidas. Tiene que llamarnos la atención si los frutos y la manifestación del Espíritu no están en medio de nosotros. Y su aventador está en su mano, limpiará su era. Si hay carne, la manifestación del Espíritu tiene que estar en medio de la iglesia, en un presente como el libro de los Hechos. Y vamos a buscar en Hechos 8, ahí mismo. Hechos 8. Ya estoy terminando, hermano. Hechos 8:4. Y este era un ejemplo. El libro de los Hechos, si lo leemos, es un presente en la iglesia. Tiene que estar presente hasta la venida del Señor. Pero que yo voy a leer aquí, este personaje, dice, y me seréis testigo en Jerusalén. Y menciona muchos lugares, pero vamos a sacar uno de ejemplo nada más. Dice, hasta en Samaria, cuando venga la venida.
Ya Dios sabía que iba a mandar a Felipe para acá. Cuando hubo la segunda persecución, Felipe se fue. Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero este hombre vino siendo testigo del poder de Dios, siendo testigo de la gloria de Dios. Este entusiasmo tiene que estar en nosotros de predicar el evangelio, hermanos. Pablo dice que Pablo, Dios lo tumbó, el Espíritu Santo lo tumbó, y dice literalmente en Hechos 9:20, dice, enseguida predicaba Cristo. Enseguida. Y Pablo en Filipenses dice, he terminado la carrera. Y yo le hago una pregunta. ¿Tenía Pablo conocimiento de que Jesús le tardaba tiempo por venir? Para mí sí. Como yo lo tengo ahora, que él no viene mañana. Ahora bien, Pablo vivía como si Jesucristo hubiese planificado venir al otro día. Vivía Pablo porque él no se cansaba de predicar el evangelio. Había un entusiasmo en esta gente de que otros sean añadidos a la iglesia. Había una disposición, hermanos. Dice que él desde que se convirtió predicaba a Cristo, pero no tan solamente, vemos el final. Y yo no entiendo cómo hay gente que dice que el cristiano se retira. No, la Biblia no es bíblico. Yo no lo veo en la Biblia. Inclusive estos apóstoles murieron bajo tribulación, bajo persecución, y no negaron ese nombre glorioso hasta el final. ¿Qué cosa? Y vamos a ver nada más Felipe, porque hay muchos, pero Felipe dice, y la gente en el 6 dice, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, se manifestaba. Y lo que hemos vivido en este ambiente sabemos que eso existe. Eso es, pero eso tiene que ser un presente en nuestras vidas. Yo le voy a poner un nombre a Manuel. ¿Cuándo fue la última vez que Manuel le dijo algo de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue que Manuel trajo a alguien al Señor? Esto tiene que llamarnos la atención, porque después de lo que hemos escuchado al principio, esto vale la pena, hermanos. El Señor me está hablando de que todos tenemos ese ministerio de la reconciliación, y no tenemos que tener un testimonio tan dramático como estar en el círculo romano, simplemente de las cosas. Ellos lo que hablaban de lo que Dios hacía en ellos, sea grande o pequeño, o lo que Dios hacía en ellos. Hermano, ese testimonio es glorioso. Ese testimonio alcanza las vidas. Y dice, pero había, en el 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Oigan bien lo que dice en el 10, dice, a oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea que ellos estaban bajo la asesoría, diría yo, bajo esa cabeza. Y diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les hacía engaño por mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe que anunciara el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y oigan bien lo que dice, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Yo le voy a hacer una pregunta. Si a este Simón escuchaban desde el más grande hasta el más pequeño, ¿qué pasó después? Porque él se convirtió. Él se convirtió. Y las señales que estaban pasando allí, las cosas que estaban pasando eran gloriosas. Como la estrategia de Dios. Cómo Dios obra, entró a Felipe, a Samaria, y convierte al que escuchan desde el más pequeño hasta el más grande, hermano. Y después lo convierte a él. Él tenía un problemita porque él le gustaba la magia y esas cosas, y ya quería comprar el Espíritu Santo. Dice que le ofreció dinero. Más adelante dice en el 19, dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y vemos cómo los ministerios ahora mismo comienzan como la bula papal y como el ministerio de la siembra, el evangelio de la siembra, que si tú das, tú recibes. Y como en aquel tiempo de Martín Lutero, como se predicaba, que quien aportaba una suma grande de dinero podía obtener la salvación de Dios. Y esto es precioso, pero lo más precioso que yo encuentro ahora es lo último que le voy a compartir. Y dice que en el 20 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Oigan bien, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza estaba más abajo, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió con un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea que el Señor era un tipo que tenía dinero, tenía tesoros. Y había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Lo que yo le dije de Salomón, ¿no? Que venían a Jerusalén a adorar. Oigan bien, venía a Jerusalén a adorar. Dice, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Oigan bien, Felipe está en un lugar y lo manda desde Jerusalén a Gaza para encontrarse con este funcionario de Candace, de Etiopía. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Parece que el hombre leía en voz alta. Y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él dijo, oigan bien, si este hombre primero era de Etiopía, segundo era un hombre sumamente rico, parece. Tercero, sabía leer. En ese tiempo, quien leía eran de los nobles, eran de la gente que estaban alrededor de los reyes, reinas y todas esas cosas. Y él venía de Etiopía a adorar. Y dice, y él le dijo, ¿cómo podré en el 31, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, en aquel lugar que hablamos. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Dios, de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua.
y el eunuco allí, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero es un momentico que están tocando la puerta, perdónenme. Disculpen, hermano, que están tocando la puerta. Una gente que llegaron de Houston aquí y lo andaban buscando mi familia. Y bueno, entonces dice, en el 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, oigan bien lo que dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Estos son cosas sobrenaturales. ¿Quién puede mudar una materia? Y él apareció en Sotos, en otro lugar. Pero lo interesante de esto, ¿quién era este funcionario? Yo estaba buscando las millas que hay que recorrer para llegar de Etiopía a Jerusalén, a Israel. Y dice que en avión, oigan bien, que en avión, pongan atención a esto, que en avión son 3 horas y media. En avión. Y él venía de Etiopía, ¿y él venía a qué? A adorar. Oigan bien, si Dios conoce los corazones de las personas, que de verdad Dios conoce los corazones. Dios sabía la intención de este eunuco. 3 horas y medias para llegar de Etiopía a Israel. No le estoy hablando del punto exacto de Gaza. A Israel. Yo busqué las millas y yo dije, wow, pero la verdad que Dios conoce la sed que hay de Dios en cada persona. Y mira qué hizo. Mueve a Felipe y dice que estaba en Jerusalén y descendió a Gaza. Y de allí lo mueve por esa persona porque Dios sabía el deseo de adorar que tenía este hombre. Hermano, así hay mucha gente. Así hay miles de gente que Dios nos la va a poner en nuestras manos. Yo no me imagino si en avión son 3 horas y media. Yo no me imagino los trabajos que habrá pasado aquel señor, porque en aquel tiempo no había transporte aéreo. Y dice que él volvía en su carro. ¿Usted se imagina los días que aquel señor pasó para venir a adorar a Jerusalén? Esto es muy precioso, pero esto es para los que andan en el Espíritu. Se van a mover cosas grandiosas y Dios conoce los corazones. Y qué precioso eso, cómo Felipe desaparece, automáticamente sube del agua. Dice que él apareció en Azoto, en otro lugar, cerca del mar. Esto es muy precioso. Yo cuando entendí esto, yo dije, Dios mío, este eunuco. Y en el libro de Juan dice, la hora viene y ahora es, dijo Jesucristo, ahora es cuando los verdaderos adoradores como Abraham adorarán al Padre, no tanto en aquel templo físico, sino ¿dónde?
Ya el eunuco no tiene. El eunuco se fue con un regalito que no va a tener que caminar todas esas millas. Porque recibió dentro de sí al que está en todas partes. Felipe le dio, no vuelvas más, quédate con él. Y yo me imagino que cuando él llegó a Etiopía, yo me imagino que se tuvo que convertir en un discípulo del Señor, porque ya tenía dentro al Señor. Esto es muy precioso. Yo quiero que oremos en este momento, que Señor, te damos gracias, cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hizo, porque solamente Él hace esas cosas. Dice que Él conoce el corazón. Gracias, Señor Jesús, por ese etíope. Así como ese etíope hay miles, Señor Jesús, que no tienen bien la imagen bien de lo que tú eres, pero que tú vas a usar la iglesia, Señor, que tú vas a usar tu espíritu para tallar en el nombre de Jesús tu imagen, Señor, porque tú eres la imagen del Dios viviente, Señor, el primogénito, Señor. Gracias, Jesús. Padre, y que lo que hemos escuchado, Señor, lo podamos caminar, oh Dios, y lo podamos atesorar, Señor. Que no seamos como los cerdos, Señor, que no pueden apreciar, Señor, las cosas de valor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que eres, Señor Jesús, porque tuya es la gloria, Señor. Tú eres el único que sobrevive, tú eres el único que puede descubrir los secretos, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos aquí y lo que nos van a escuchar en un futuro, que tú de entendimiento, más entendimiento de lo que hemos hablado aquí hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y le doy gracias a ustedes por haberme invitado. Amén.